y entras a esta gran organización que es Bimbo. ¿Cómo llegas ahí? ¿Por qué y para qué? Basta con que nos preguntemos si la empresa, como la tenemos, está funcionando para todos. Mi gerente le dice, don Lorenzo, le presento a Marcial, nuestro jefe de desarrollo en la planta de aquí de Guadalajara. Se paró el mundo y me voltea a ver y me da la mano, me mira a los ojos y me dice, no sabe cuánto le agradezco lo que está usted haciendo por la organización. Dentro de mí, a pesar de no tener nada claro, sí sabía que era lo que no quería. ¿Y qué no querías? No quería regresar a hacer un trabajo vacío. Okay. ¿No? Tomé la decisión de emprender la consultoría por mi cuenta y fue un momento interesante porque cuando estás en Bimbo eres Marcial Quintanar de Bimbo, ¿no? Uh-huh. Cuando sales dices, soy Marcial Quintanar, ¿no? Bienvenidos a este primer episodio de Líderes Trascendentes. Estamos muy emocionados de arrancar este podcast y qué mejor que hacerlo con un gran invitado. El día de hoy me complace presentarles a Marcial Quintanar, quien es padre de 2 hijas, casado de 71 años, y él es contador público por la Escuela Bancaria y Comercial de Ciudad de México y licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía de los MSPS en Guadalajara, egresado del programa Ford Tech en Control Estadístico de Proceso y del Programa de Iniciativa y Creatividad de la Maestría de Desarrollo Humano del ITESO, formación en Coaching por el Leadership and Coaching Institute de Puerto Rico, formación en diferentes metodologías como BSC, Indagación Apreciativa, Teoría U, World Café, etc. Durante 9 años se desempeñó como responsable de formación y desarrollo de personal en plantas de la organización Bimbo. Del 92 al 2017 se dedicó a la consultoría para ayudar a construir organizaciones altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Desde el 86 colabora con la Unión Social de Empresarios, la UCEM, y con diferentes universidades y organizaciones en la formación social y de habilidades gerenciales de empresarios y dirigentes. A partir del 2018, se dedica a investigar y a difundir nuevas formas de organizar el trabajo que permita la plenitud de las personas, la autogestión, mientras hace un impacto positivo al mundo, y esto lo realiza con organizaciones a nivel mundial que tienen el mismo propósito. Traduciste y montaste el wiki de reinventar las organizaciones de Frederic Laloux, entre muchas otras cosas. Bienvenido, Marcial, te veo. Muchas gracias. No hay nada mejor que eso, ¿no? Que ser visto. Uh-huh. Muchas gracias. Bienvenido, Marcial. Pues me gustaría que comenzáramos platicando en 1976, cuando Marcial Quintanar era este joven exitoso a su corta edad, a tus 23 años, que nos platiques qué estabas viviendo y cómo contrastaba esto contra tus orígenes, contra tu niñez. Con mucho gusto. Fue un momento muy importante para mí. Yo vengo de una familia muy humilde. Nací en el estado de Hidalgo. Mis papás se trasladaron al Distrito Federal en ese entonces. Estamos hablando de 1950 y tantos, o sea, esto es ya del siglo pasado. Entonces, fue muy importante para mí ese año porque fue un parteaguas. Yo pude, con muchos esfuerzos, pude estudiar en una de las mejores escuelas, ¿no?, para contador público, y la escuela pedía que trabajáramos y estudiáramos al mismo tiempo. Entonces, desde muy pequeño, desde muy joven, tuve esa oportunidad de foguearme en el trabajo, ¿no? Entré a Pricewaterhouse como ayudante de auditoría. Me tocó visitar muchísimas empresas y conocerlas de pe a pa. Entonces, pues fue muy interesante para mí venir de una situación precaria. Y ya para ese entonces, pues yo ya había terminado la carrera, tenía mi coche del año, trajeadito, cenando en los mejores restaurantes de México con los altos ejecutivos para los reportes de auditoría.
Entonces era así como el sueño dorado, ¿no? El muchacho que viene de abajo y que triunfa, ¿no? Entonces, creo que ahí fue un momento muy importante en mi vida. Ahí hay un parteaguas muy interesante porque eh, vengo o vivo ese momento de ensueño, de triunfo, de tarjetas de crédito, cenas y lugares estupendos Te ganaba un poco el ego del el ego. éxito. Así es. Entonces, por esas fechas, un buen amigo mío con el que estudió toda la carrera rompe con su novia, que tenía muchos años y estaba inconsolable. Y él me dice, oye, acompáñame a un retiro, a un curso de relaciones humanas, va a haber muchachas, o sea. Y yo decía, no, 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 yo no tengo nada que ver con los curas, yo, no, gracias, ¿no? Por favor, mira. Bueno, total, me convenció y fuimos a este retiro de fin de semana con los misioneros del Espíritu Santo en la Ciudad de México, en el Altillo. Y bueno, ahí fue una experiencia muy interesante porque ahí es donde empiezo a descubrir como el lado del servicio, el lado de humano, ¿no? A recuperar la parte humana que había estado dormida durante mucho tiempo. Y bueno, pues para abreviar, me metí por ahí, seguí capacitándome, tomando cursos, participando en labores de apostolado. Íbamos a Peralvillo en México, que era una ciudad, que era una parte de la ciudad muy difícil ya desde entonces, ¿no? De drogadicción, prostitución, pobreza, denigración, etcétera. Y entonces fuimos o íbamos a dar los mismos cursos de superación humana que habíamos recibido. Entonces era interesantísimo ver pues el fin de semana trabajar arduamente porque había que hacer todo, ¿no? De comida, juegos, dinámicas, las conferencias, el acompañamiento con los muchachos, pero ver ahí cómo la vida de uno servía, cómo impactaba a otros, ¿no? O sea, como que esa parte fue maravillosa y entonces había un contraste muy fuerte en que yo pasaba por el mismo lugar, ¿no? En mi coche del año, trajeadito, perfumadito, muy decente. Y me sentía, me sentía como vacío, me sentía como... Ya. A pesar de ese éxito a pesar de ese éxito, y las cenas y todo. Y comparaba con el día anterior, donde estabas cansado, sudado, sucio, y sin embargo la experiencia de gozo, de contento, de alegría, ¿no? de estar haciendo algo por otro que llena tanto, ¿no? Claro, de plenitud. Así es. Entonces, bueno, ese es un momento importante. Ahí es donde decido, pues, dejar la vida de oropel que llevaba y me metí al seminario. Estuve 7 años en la vida religiosa. Wow. Y entras y obviamente aprendiste, estudiaste muchísimo, filosofía, teología. Es un momento muy, muy, muy interesante en mi vida porque pues empiezas como a la introspección, ¿no? 2 años de silencio, de noviciado y pues conócete, ¿no? Conócete a ti mismo. O sea, es así como un viaje muy interesante. Para mí fue muy, muy rico ese periodo, ¿no? Entonces venías primero de conocer profundamente a las organizaciones y te hacía falta conocer la principal organización, que era tu propio ser. Fíjate que tengo muy presente cómo ya desde entonces, sin tener ninguna noción de todo esto, ya veía yo como la soledad, el cansancio, el vacío de la gente, ¿no? O sea, personas haciendo un trabajo rutinario, vacío, y eso me llamó mucho la atención. Desde ahí me empezó a interesar mucho el tema de las personas y las organizaciones. Entonces, estás 7 años en el seminario, sales y entras a esta gran organización que es Bimbo. ¿Por qué? ¿Cómo llegas ahí? ¿Por qué y para qué? Fue muy, muy interesante porque yo salgo del seminario a los 30 años. Gracias a Dios fue un proceso muy, muy bien acompañado y
salí muy bien, muy contento, muy claro de que había sido una etapa, pero que yo estaba para algo más, ¿no? Que había sido una etapa de formación muy rica en mi vida, pero que ya era suficiente, ¿no? Entonces salí otra vez como a decir, bueno, pues, ¿qué quiero hacer en el mundo, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿Me voy por el lado de la contaduría o me voy por el lado del humanismo, ¿no? ¿Ya tenías claro tu propósito en ese momento o seguías en esa búsqueda? No, no para nada. O sea, yo salía así como sin un peso, ¿no? 30 años de edad y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Claro. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué estoy? ¿Qué quiero? Me vuelvo a formar en la fila del trabajo mmm, para ganar dinero, ¿no? Para ganarse la vida, ¿no? O a qué me dedico, para qué estoy, cuál es mi, ¿no? ¿Cuál es mi... Y bueno, dentro de mí, a pesar de no tener nada claro, sí sabía qué era lo que no quería. ¿Y qué no Entonces querías? no quería regresar a hacer un trabajo vacío. Ok. ¿No? Y entonces, afortunadamente, aparece ahí Bimbo, ¿no? Aparece un amigo del seminario y me dice, oye, pues mi tío está de gerente en la planta de Bimbo y está necesitando una persona que le interese realmente la formación y el desarrollo de las personas. Y haz de cuenta que así como ni mandado a hacer, ¿no? Entonces digo, mira, pues está muy bien. Yo quería radicar aquí en Guadalajara, pero estaba claro que había que emigrar, ¿no? Entonces me fui a Irapuato, a la planta de Bimbo, y pues fue maravilloso, ¿no? A partir de ahí me sentí como pez en el agua, porque era que tú hicieras lo que te gustaba y que te pagaran por hacerlo, ¿no? ¿Y qué hacías ahí en Bimbo específicamente? Básicamente todo lo que era formación y desarrollo de personal. Era todo lo relativo a la formación y al desarrollo. Bimbo tiene mucho énfasis en el cuidado de las personas. Y entonces no solamente es la capacitación técnica, sino es la formación integral del ser humano, ¿no? Qué importancia diferenciar entre capacitación y formación. Así es. ¿No? Que muchas veces en las empresas nos enfocamos en capacitación y se nos olvida la parte de formación y de crecimiento humano, ¿no? Así es. El, el lema de Bimbo es ser una empresa altamente productiva, profundamente humana y socialmente responsable, ¿no? Entonces, me tocó, yo digo que estuve en la mejor universidad, ¿no? La Universidad Bimbo, porque la verdad es que me formó muy claramente en estos principios, ¿no? Había una congruencia, había una gran fidelidad por esto, ¿no? Muchísima exigencia por la productividad, ¿no? Me tocó vivirlo, palparlo, sentirlo, porque trataba yo con personas de todos los niveles en la organización y veía yo el esfuerzo de todo mundo por llegar a las metas, por ser muy responsable con la productividad. Pero al mismo tiempo y con el mismo énfasis estaba la parte del desarrollo de las personas. Yo era la parte del desarrollo, ¿no? Y entonces iba con el gerente y pues le decía, oye, tengo aquí este programa o estos cursos, ¿no? Y pues, ¿cuántas personas te inscribes de tu área, ¿no? Qué importante cuidar este equilibrio, ¿no? O sea, ni enfocarnos totalmente o solamente en la productividad, ni solamente en crear Disneylandia laboral, ¿no? Sino tiene que haber esa exigencia en ambos lados, ¿no? Y ese equilibrio. Exacto. Entonces, comenzabas a ver diferencias entre lo que habías vivido en el mundo corporativo, donde decías que ya veías pues esta falta de ese espíritu en la empresa comparado contra lo que ya empezabas a vivir en Bimbo. Sí, totalmente. O sea, me parece que esa cualidad, ese toque, sobre todo don Lorenzo, creo que allí juega un papel fundamental, ¿no? Porque era un verdadero interés por las personas, ¿sí? Dicen que no hay peor traición que hacer las cosas correctas por motivos incorrectos, ¿no? Muchas personas o muchas organizaciones cuidan a las personas para que sean productivas, ¿no? Aquí no, aquí era un interés genuino por el bien de la persona.
por ejemplo, una muestra muy concreta era un curso de superación personal de 3 días, donde nos llevábamos a las personas a un lugar de retiro y son temas estrictamente de superación personal. Obreros que nunca en su vida habían tenido oportunidad, ahí tenían 3 días para sí mismos para reflexionar sobre temas realmente importantes para ellos y su familia, ¿no? Wow. Y eran verdaderas conversiones, ¿no? Verdaderas conversiones, o sea, de eso que dices, me doy cuenta de cómo estoy abusando de mi salud, o me doy cuenta que estoy descuidando a mi familia, o me doy cuenta que no estoy haciendo el trabajo que puedo, ¿no? Entonces, importantísimo la parte humana, ¿no? Qué importante este tema que tocas de esta autenticidad que debe tener el líder, ¿no? Por el bienestar de su gente y no solamente de manera utilitaria, ¿no? Pues te traigo estos beneficios, te tengo tu oficina mejor montada, con aire acondicionado para que no te me duermas y produzcas más, ¿no? Sino que de verdad por su bienestar. Y yo lo he visto también cuando de verdad el empresario lo hace de manera auténtica, la gente se compromete a un grado increíble y me ha tocado escuchar empresarios que dicen, no, es que los colaboradores de esta área ni les va a interesar o es algo que ellos ni van a entender y al contrario es la gente que más valora este tipo de entrenamientos, hablando específicamente, y son los que muchas veces nadie les ha hablado de estos temas, ¿no? No, claro, totalmente. Esa es la diferencia. Entonces, estás en Bimbo también otra buena parte de tu vida Sí. y creo que ahí se enciende una chispa, ¿no? De decir, quiero llevar esto a más organizaciones. Sí. ¿Qué pasa ahí y qué aprendes en ese siguiente caminar empresarial? Ese fue otro momento muy interesante porque me di cuenta que yo tenía la opción de seguir por el lado corporativo, ¿no? Y ya implica, pues, fórmate en la fila de los gerentes generales, empieza, ¿no? Y hay que hacer camino. Muchos de mis compañeros, o muchos de mis compañeros de esa época, pues están de gerentes en diferentes plantas del mundo, ¿no? Y entonces yo ya estaba casado, tenía mis hijas, tenía mi casa, y ahí yo ya empezaba a decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué vida quiero? ¿No? Claro. Y entonces fue muy interesante tomar la decisión y decir, creo que estoy maduro para poder llevar esto que he aprendido a muchas más organizaciones. Entonces tomé la decisión de emprender la consultoría por mi cuenta y fue un momento interesante porque cuando estás en Bimbo eres Marcial Quintanar de Bimbo, ¿no? Cuando sales dices, soy Marcial Quintanar, ¿no? Se acabó el apellido poderoso. Así es. Entonces fue muy interesante porque de 92 a 2018, pues mis hijas estaban de, ¿qué te diría? 6, 7 años, ¿no? Y pues tienes que trabajar y tienes que ser tu propio jefe y tienes que demostrar que lo que tú haces vale, ¿no? Y fue maravilloso porque ahora volteo para atrás y digo, pues efectivamente, tuve la vida que yo quería, le di a mi familia los estudios, las universidades, lo que sea, y salió de este sueño de acompañar a empresas para ser más productivas y más humanas. Platícame de ese momento, porque yo creo que en ese momento que tú tuviste, muchísimas personas lo hemos tenido y a veces el camino más fácil es, pues me empleo. O sea, como que hay mucho miedo, mucha incertidumbre y más ese momento que ya tienes hijos pequeños, que falta todavía un largo trecho que seguir de escuelas, universidades, muchos costos. ¿Cómo le hiciste para, pues ahora sí que no caer en esa tentación de vivir tu vida por miedo y no por pasión, por amor, cuando a veces obviamente hay muchas cosas en contra, ¿no? Muchas más que simplemente buscar un empleo. Suena fácil, tampoco es fácil encontrar un buen empleo, pero ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasaba en tu mente para lograr haber tomado esa gran decisión? Yo creo que estamos donde estamos gracias a una serie de decisiones que hemos ido tomando. Y
Y yo creo que hay mucho mérito en las decisiones que uno toma, pero también es cierto que la vida te va preparando, ¿no? Yo volteo para atrás y digo, mira, qué bueno que me animé a soltar el primer trabajo y dejar todo para entrar a la vida religiosa. Qué bueno que me animé a dejar la vida religiosa para emprender lo que yo quería. Qué bueno que me animé a dejar Bimbo para entrar a esto. Es decir, el hecho de haber tomado decisiones te capacita de alguna manera como para seguir tomándolas, ¿no? Sí. Entonces, sí son decisiones trascendentes, pero hay que confiar en eso. Hay que confiar primero en que hay un programa, ¿no? Primero en que hay un proyecto, ¿no? Okay. Y que tú vas encontrando como ese hilo cuando volteas para atrás. Volteas para atrás y dices, mira, qué interesante, ahora puedo entender por qué sucedió esto, por qué esto otro, por qué esto otro, y cómo la vida me va preparando para hacer aquello para lo que yo estoy, ¿no? Entonces ahí ya tenías como mayor claridad de tu propósito, o sea, ya venías de varias etapas de tu vida que te empezó a ayudar a orientarte. Ese es el tema y me parece que es de vital importancia porque a veces uno quisiera encontrar el propósito como mágicamente y decir, ya lo tengo resuelto ya de una vez para siempre y ya sé para qué estoy, ¿no? Y yo creo que es un proceso, o sea, tienes que mantenerte abierto para ir descubriendo, ¿y ahora qué quiero? ¿No? ¿Qué quiero? Y fíjate que es muy curioso porque por un lado yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Y en parte tienes razón. Pero también es cierto que la vida va haciendo de ti lo que ella quiere. Sí, claro. Sí. Hay situaciones que no dependen a veces de nosotros. Así es. Pero otras sí dependen, ¿no? Entonces es cómo vas interactuando con esa parte de lo que la vida te está poniendo enfrente y tú también cómo vas tomando esas decisiones, ¿no? Así es. Buenísimo. Platícame un poquito ya cuando arrancas con tu consultoría, ¿con qué te topas con estos empresarios? Esa fue otra etapa muy importante y fue una etapa de muchísimo aprendizaje porque durante este caminar me tocó acompañar a muchísimas organizaciones pequeñas, medianas, grandes, escuelas, universidades, negocios pequeños, negocios grandes. Y siempre era con esa idea de decir qué hace falta para que la empresa realmente sea productiva y sea humana a la vez, ¿no? Entonces, ese binomio. Y esa parte es la más difícil, ¿no? Porque buscar productividad, buscar eficiencia, buscar ahorros, cosas que luzcan, pues es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. O sea, encuentras una disciplina y encuentras un método y dices, mira, este es el método para que tú puedas reducir, ¿no? Inventarios, aumentar ventas, crecer territorios, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo, gracias a esa formación, siempre como conservaba ese sueño me interesan acompañar organizaciones que quieran apostar realmente por las personas, ¿no? Y lograr la productividad a través de las personas, ¿no? Entonces sí creo que fue muy interesante todos estos años, 25, 26 años, de estar ensayando una y otra vez con cada una de las empresas para ver qué funcionaba y qué no funcionaba, ¿no? Qué era lo que atoraba, dónde estaban, por qué el esfuerzo tan grande para enderezar una cultura, una planeación, un negocio, ¿no? O sea, probé muchísimas cosas, desde control estadístico de procesos, trabajo en equipo, liderazgo, indagación apreciativa, coaching, balance scorecard, o sea, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Precisamente con esa idea de ir averiguando qué era lo que realmente detenía a las organizaciones, ¿no? Oye, y en detener a las organizaciones, ¿qué tanto te encontraste con que a veces los empresarios somos
los que la detenemos. O sea, nuestras creencias, nuestros valores, qué tanto somos un reflejo en la organización. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que ahí estaría el resumen de estos 20 y tantos años de búsqueda, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes trabajar muchísimo con la organización, la misión, la visión, los valores, la cultura, el desarrollo de líderes, trabajo en equipo, manejo de conflictos, todo lo que tú quieras, ¿no? Puedes trabajar muchísimo, pero al final de cuentas la visión del directivo, ¿no? Uh-huh. La manera de enfocar la vida, la manera de ver a sus colaboradores, ¿no? La centralización de la autoridad y de la responsabilidad en una sola persona y que el negocio esté girando en torno a la buena voluntad, a la visión o al mal humor del directivo, echa a perder todo el esfuerzo, ¿no? Es decir, si los directivos se dieran cuenta del enorme poder que tienen para diseñar, ¿no?, las condiciones donde viven las personas, sería maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Platícame un poquito esta parte del ego del empresario y desde dónde inician pues estas iniciativas empresariales y este diseño de negocios y por qué crees que es importante el trabajar en el ego de los empresarios. Mira, creo que todo está diseñado, o sea, venimos de una cultura que es así, ¿no? Venimos de una visión materialista en donde se nos educa desde casa y desde la escuela para triunfar, ¿no? Es decir, no se nos educa para decir dónde puedes servir mejor, qué te hace feliz, cómo desarrollas tu talento. Nos educan para triunfar. Cuando triunfar está definido como por ese éxito económico y material, ¿no? Básicamente, uh-huh. Básicamente. O sea, triunfar significa que tengas buenas calificaciones, que entres a una buena escuela, que tengas una buena universidad, que logres buenos contactos y que luego puedas brincar a buenas compañías para que hagas carrera. Sí, ¿no? Sí. Entonces, es como que es como una trampa, ¿no? Es muy fácil caer en esa visión. Y luego dices, no, yo voy a montar la empresa. Yo voy a hacer una empresa nueva, diferente, etcétera, ¿no? Pero la escuela, la forma de pensar, lleva a esa visión individualista donde dices, esta es mi empresa, uh-huh. Yo soy el dueño, ¿no? Uh-huh. Tengo trabajadores, tengo empleados, ¿no? Uh-huh. Yo soy el bueno de la película. Es decir, todo está diseñado culturalmente para un cultivo del ego. Muy pocas empresas entienden que la empresa es un nosotros, que no es un yo y ustedes, que la empresa es un nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo trascender ese ego del empresario? O sea, porque creo que ahí está, como decías, este aprendizaje de estos 20 y tantos años, pues el tema está en que el tope, como diría John Maxwell, es el empresario, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trascender ese ego del empresario para convertir una organización en nosotros? Mira, hay un caso que me gustaría mucho recomendar al auditorio de Hamdi Ulukaya. Lo pueden encontrar en YouTube, en las charlas de TED. Hamdi Ulukaya. Y es un tipo que, inmigrante turco, que llega a Nueva York y que sin dinero, ¿no? Y empieza a decir, bueno, ¿qué voy a hacer y cómo voy a hacer? Y compra una fábrica de yogurt que está cerrando una gran empresa, ¿no? Entonces, lo que hace él, dice, yo llego a la planta que están cerrando, ¿no? Y veo a las personas. Y ahí conectamos con el te veo, ¿no? Uh-huh. Con el que tú empiezas. Vi a las personas. Y lo que me impactó fue su resignación, su
estoicismo, ¿no? Esa sensación de decir, es que no están cerrando la planta, estamos fracasando nosotros, estamos siendo desechados, ¿no? Dice, a partir de ver esa expresión en sus rostros, ya no pude ver nada más. Decidí comprar la planta. Mi contador me dice, oye, pero no tienes dinero, pues vamos viendo cómo, pero compramos la planta. Recontrata a 4 personas de esas 50 que estaban cerrando la planta y a partir de esta manera de ver a las personas, ¿sí?, empieza a construir una relación de confianza profunda, ¿no?, que lo lleva a crear el negocio más exitoso de venta de yogurt griego en Estados Unidos, ¿no?, la planta de Chobani. Entonces, cuando uno empieza a revisar estos casos de éxito, ¿no?, cuando empiezas a revisar caso tras caso, y nosotros tenemos aquí en América Latina ya identificados más de 500 casos, ¿no?, donde dices, wow, entonces ya nos estamos hablando de una golondrina que hace verano, ¿no? Estamos hablando de muchísimas organizaciones y en concreto de muchísimos directivos que han encontrado el camino, ¿no?, para crear este tipo de organizaciones que son plenamente humanas, profundamente humanas, altamente productivas y socialmente responsables. Entonces, ¿cómo se supera el ego? Es sorprendentemente sencillo. Es cuando tú te atreves a ser humano, cuando tú te atreves a descubrirte como persona, a poner tu humanidad en juego, ¿no?, y cuando empiezas a ver al otro como ser humano, ya no como empleado, ya no como trabajador, ¿no? Matt Pérez, un excelente amigo directivo de una de estas empresas, escribe un libro que se llama Radical Companies, y él lo que dice es, después de toda su experiencia de trabajo en el Silicon Valley, dice, las empresas están rotas, ¿no?, y rompen a la gente. En el momento que nosotros recuperamos la humanidad, en ese momento humanizamos la empresa. Me encanta y yo coincido con eso y siento que las organizaciones deberían de tener como un alma, un espíritu, ¿no?, una esencia organizacional que se siente. O sea, cuando tú llegas a este tipo de organizaciones lo sientes, lo palpas, ¿no? Y me encanta este ejemplo de Hamdi que comentas, que dice, yo llegué y no tenía idea de lo que iba a hacer. La primera idea que tuve fue que pintáramos las paredes, los muros que estaban horribles, y pues era lo primero que veías, ¿no? Y no te hacía sentir bien. Y dice, y realmente fue la mejor idea, porque ahí convivimos, nos conocimos todo, y fue donde pues realmente nos compenetramos y nos vimos como seres humanos, y de ahí fuimos construyendo entre todos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que están cambiando los paradigmas, o más bien necesitamos cambiar ese paradigma de cómo construimos empresa, en donde a veces creemos que el director o el CEO es el que tiene toda la receta mágica, cuando en realidad estamos dejando al lado un gran potencial de todos los seres humanos que están ahí, que tienen mucho que aportar. Y por eso llamamos a este podcast Líderes Trascendentes, porque un líder es cualquier persona. O sea, también tenemos que romper ese paradigma de que el líder es solamente quien tiene un puesto, quien tiene un presupuesto, quien tiene poder, ¿no? Que son cosas extrínsecas. Cuando te las quitan, pues te quedas, yo digo, como te quitan tu P, y te quedas como pensando qué hacer porque se te acaba tu liderazgo, ¿no? En donde realmente cualquier persona desde su trinchera puede aportar un montón de cosas desde su experiencia, su conocimiento, y liderar de una u otra forma desde su trinchera, ¿no? Eso es fundamental, Rodrigo, fundamental. Los últimos 5 años de mi vida los he dedicado a viajar y a visitar este tipo de empresas, ¿no? Precisamente como tratando de entender qué pasa, cómo se hace este tipo de organizaciones, cómo se fundan, cómo crecen este tipo de organizaciones, dónde está
¿Dónde está la magia? ¿Dónde está la genialidad? Y yo a la conclusión a la que llego es, la genialidad viene de la originalidad. La genialidad que tanto buscamos, ¿no? Viene de la autenticidad. Cuando el líder se atreve, como Hamdi Ulukaya, ¿no? Cuando el líder se atreve a dejar a un lado lo que piensa y empieza a conectar con lo que le mueve, con lo que él siente realmente, ahí es donde encuentra la fuerza, la energía, la creatividad, la chispa, ¿no? Para ir encontrando soluciones maravillosas. En nuestro mundo, como estamos educados, nosotros pensamos que debe de haber una receta, que alguien debe de traer el procedimiento y el ABC para que podamos hacer las transformaciones que tanto urgen en nuestras organizaciones. Y yo después de 5 años te puedo decir, no hay receta. La receta es que te atrevas a seguir tu intuición, a conectar con tu verdadero ser, ¿no? Ahí es donde podemos superar al ego, ¿no? El ego juega un papel muy importante dentro de nosotros, pero cuando tú lo aceptas, ¿no? Lo acoges y le dices, espérame tantito, te entiendo, te escucho, pero ahora déjame escuchar a mí, yo qué quiero. Todos los casos exitosos de transformación empiezan con personas que dicen, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que la vida quiere hacer a través mío? ¿Qué es aquello que yo tengo para dar? ¿Cuál es esa originalidad que yo estoy trayendo al mundo, ¿no? Y entonces encuentras caso tras caso personas que dicen, quiero hacer una empresa que funcione para todos, ¿no? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién sabe? ¿No? Cuando empezamos no teníamos ni idea de qué significaba queremos hacer una empresa que funcione para todos, ¿no? Ahí está una corazonada, una intuición, algo que nace de un lugar muy profundo. Y ya que empiezas a operarla en el día con día, ¿no? Y empiezas a llenarte de problemas y empiezas a decir, oye, todas estas dificultades y todos estos contratiempos, ¿esto es lo que queríamos? No, esto no es lo que queríamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir corrigiendo todo esto, no? Y entonces empiezan a hacer que la empresa funcione para todos, en lo concreto, en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esto que estamos haciendo no me toca a mí, o sea, piénsale y resuélvelo, ¿no? O sea, y entonces empiezan a hacer que todo mundo participe y que todo mundo resuelva y que todo mundo piense, ¿no? Y empieza a ocurrir maravillas porque la empresa empieza a funcionar para todos, ¿no? Para los proveedores, para los clientes, para los colaboradores, para los directivos, ¿no? Esa sería un muy buen tip. Si quien nos está escuchando, yo diría, basta con que nos preguntemos si la empresa, como la tenemos, está funcionando para todos. Me encanta. ¿Funciona para mí? ¿Funciona para los colaboradores? Claro. ¿Funciona para los clientes? ¿No? Claro. Sí, en donde no se contrapuntea el beneficio de uno contra el de otro, ¿no? Así es. Entonces me quedo con esta idea de que necesitamos crear organizaciones más desde el corazón y no desde la razón, que es desde donde se han venido creando, ¿no? Muy numéricas, muy analíticas, muy donde el fin es la utilidad, ¿no? A través de todos los medios y utilizamos recursos materiales, económicos y recursos humanos, ¿no? Claro. A costa de... me encanta. En algún momento platicábamos de que no podemos cambiar a nadie y me platicabas esta diferencia de entre convencer y conmover. Platícame un poquito este concepto que se me hace muy poderoso. Mira, nosotros dentro de la cultura que hemos ido forjando en nuestras empresas está la idea de que tiene que haber alguien que dirija, tiene que haber alguien que controle, que motive, que coordine, que evalúe,
que recompense, ¿no? Que motive a las personas. Es decir, es un verdadero absurdo, pero se ha sacralizado en nuestras empresas porque damos por hecho que la empresa tiene que hacer eso, tiene que formar, tiene que capacitar, tiene que dirigir, tiene que hacer un plan de carrera, tiene que motivar, tiene que sancionar. Es decir, tomas adultos y los metes a tu organización y los tratas como niños, ¿no? Sí. O sea, es absurdo lo que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas que me parece que es fundamental, que es sobre todo para las personas que nos escuchen en este podcast con este tema, es esa diferencia de decir, a ver, reconozcamos que nadie cambia a nadie. No es posible cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a mis hijas, o no puedes cambiar a tu mujer, ¿no? Uh-huh. Tú no puedes hacer que el otro cambie. En cambio, cuando tú comprendes que a nadie le gusta que lo cambien, ¿no? Que lo formen, lo capaciten, lo eduquen, ¿no? Uh-huh. Le digan lo que es correcto. Cuando tú empiezas a entender cómo funcionas tú, entonces es muy fácil, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, a mí no me gusta que me convenzan, ¿no? Imagínate que viene Rodrigo y viene a convencerme de algo, uh-huh. ¿no? Algo en mi interior se revela. Claro. No se trata de convencer, no se trata de formar, educar, imponer. No sé, es muy fácil en las empresas como esta tentación de decir, vamos a hacer un programa de capacitación, vamos a hacer un programa de formación. Nos interesan mucho las personas, vamos a educarlos, ¿no? Vamos a formarlos. Cuando empiezas a entender esto de cómo funcionamos las personas, te das cuenta que funcionamos mucho mejor cuando alguien se conmueve, ¿no? Uh-huh. Vuelvo otra vez a Hamdi con esta escena, ¿no? Yo veo a las personas, veo lo que están viviendo, me conmueve lo que ellos lo siento como mío, ¿no? Y me aproximo, uh-huh. No para convencerlos, no es para decir, muchachos, ustedes pueden, ustedes son lo mejor, no. No se trata de motivar, de incentivar, de nada, ¿no? Conmover significa moverse con, ¿no? Uh-huh. Y eso implica una acción recíproca, uh-huh. ¿no? Es una acción recíproca, deja uno la postura de arrogante de yo soy el bueno y te voy a ayudar, ¿no? Sí, porque muchas veces esa motivación que buscamos en las empresas, pues de fondo realmente busca nuestros propios intereses, ¿no? Claro. Y esto que hablas de conmover es, me muevo hacia ti, ¿cómo te ayudo, no? Te veo, ¿qué necesitas, no? Y cambia totalmente la narrativa, ¿no? Totalmente, y me muevo contigo. Uh-huh. No es nada más, te voy a mover a ti. Claro. ¿No? Hay casos a lo largo de la experiencia maravillosos que me han tocado de personas de muy buena voluntad, ¿no? El directivo que tiene una empresa y que dice, le voy a pagar una maestría a este muchacho, ¿no? Para que crezca y se desarrolle, ¿no? Y luego el muchacho se va y dice, ya me voy, ya. Oye, pero tanto que hice por ti, tanto que... A ver, como que a este directivo hay que decirle, a ver, entiende, ¿no? Entiende esto. Realmente tú lo hiciste pensando en ti, uh-huh. o lo hiciste pensando en él. Le preguntaste claro. a él qué quería, le preguntaste qué lo mueve, ¿no? Uh-huh. ¿no? Es mi interés para que tú puedas el día de mañana servir mejor a los intereses de la organización. Sí. Oye, me gustaría que entráramos en el tema de trascendencia. O sea, todo esto, como decíamos, ¿no? Hay dos formas de ver la empresa, como pues un fin, ¿no? Utilitario para hacer utilidades, para crecerla, para nuestros propios fines, o la podemos ver como un medio donde podemos todos crecer, no solo los empresarios, sino todos los que colaboramos dentro de una organización. Y me gustaría primero que me platicaras para ti,
¿Qué significa trascender? Trascender creo que tiene muchísimas acepciones, ¿no? Para mí, de las que más me llaman la atención es esto de salir de mí para impactar, ¿no? Esto de salir de mí y dejar algo de mí en el otro, ¿no? Hacer algo para mejorar la vida del otro. Si yo descubro que hay algo que yo estoy haciendo que el otro, incluso sin que yo lo viera, ¿no? Sin que yo lo pretendiera, que el otro al paso de los años me dice, oye, no sabes cómo me sirvió tal o cual cosa, ¿no? que hiciste o que dijiste, híjole, maravilloso, ¿no? Ahí es donde dices, mi vida sirve, está sirviendo, está saliendo de mí para marcar la vida de otros, ¿no? Eso para mí sería un significado de trascendencia, ¿no? Uh-huh. Luego está la parte espiritual y luego está, bueno, hay muchísimas cosas. A mí una de las cosas que me importa mucho es descubrirle a los empresarios la posibilidad enorme que tienen de trascender en la vida de las personas que trabajan con ellos, ¿no? Tocaste un punto para mí fundamental. Yo creo que nos hace falta muchísima conciencia en el empresariado a nivel mundial, porque a veces creemos que los impactamos pues solamente con los beneficios que les otorgamos, con el sueldo, pero realmente yo creo que estamos siendo un factor fundamental en crear o fábricas de pobreza o de riqueza o de crecimiento humano, y que los problemas u oportunidades que pueda llegar a una persona que está dentro de nuestra organización, pues mucho es a causa del empresario, de cómo diseñó la organización, las políticas, de los sueldos, de los horarios, todo, ¿no? Y a veces siento que no estamos viendo esa parte, cómo estamos impactando positivo o negativamente a nuestros colaboradores. Esa es la parte fundamental. Si los empresarios nos diéramos cuenta de la enorme posibilidad que tenemos ahí, ¿no? De decir cómo la forma de ver a las personas en la organización impacta en la vida de ellos, en la vida concreta de cada uno de ellos. El empresario tiene la posibilidad de incidir en el diseño del contexto donde ocurre la vida de las personas, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso, tomar conciencia y decir, híjole, todo lo que yo estoy buscando, si tomamos a cualquier empresario, lo detenemos un momento, te vas a dar cuenta que hay una necesidad enorme de trascender. Uh-huh. La vida está clamando dentro de él y le está diciendo, oye, estás para algo más que para ganar dinero, ¿no? Entonces, esto de querer marcar la vida de otros, proyectarse, dejar huella, hacer el bien a otros, ¿no? Pues qué mejor hacerlo dentro de la empresa, ¿no? Uh-huh. Sin esta concepción paternalista, sin este toque de, yo soy el bueno de la película, lo estoy haciendo por los demás. No, hablamos de una colaboración, de una verdadera conexión, de ser humano a ser humano. Y eso implica bajarte del caballo, ¿no? Bajarte de tu ego, donde dices que yo soy el empresario, yo soy el que les hago el favor, ¿no? Yo creo que esa parte, creo que por ahí va mucho el tema y eso nos abre una ventana de posibilidades enorme, ¿no? Ayudar a los empresarios a que se den cuenta de la posibilidad que tienen para trascender en muchos órdenes, pero empezando con la vida de las personas. Y creo que es una gran responsabilidad que tenemos, a los que nos ha tocado estar del lado de empresarios, tenemos una gran responsabilidad como administradores, ¿no? Y como tú dices, no es esta paternalidad de, es que yo soy el bueno en la película y te estoy dando una maestría, ¿no? O sea, nos toca administrar y a veces creemos que es, como dices, mi empresa. La idea es recuperar la humanidad de los humanos que integramos la empresa, ¿no? Dejar de vernos como empleados, ¿no? Les recomiendo mucho el libro de Radical Companies de Matt Pérez. Por eso,
en la portada del libro pone una empresa sin jefes ni empleados. Es decir, como que suena desafiante, ¿no? Pero ese es el tema. Tenemos que desterrar la postura del que manda, ¿no? Y tenemos que desterrar la visión de las personas como empleados. A nadie le gusta ser empleado, ¿no? Entonces, qué bonito es cuando construimos una organización de personas, ¿no? Donde ya dejamos de ser usados, dejamos de ser empleados, como la palabra lo dice, ¿sí? Para ser personas. Cuando uno se descubre persona con otras personas, surge la magia, surge la creatividad, surge el compromiso, surge todo. Eso es lo que están buscando nuestras organizaciones, lo que más necesitan. Y platícame, ¿quién ha trascendido en ti? Mira, tengo 2 casos que vienen a mi mente ahorita. Uno es un profesor de sexto de primaria, cuando estaba yo en el Instituto Patria, el profesor Valtierra, no se me puede olvidar, ¿no? Cómo la manera como él me atendía, la manera como me prestaba atención, ¿no? Es te veo, ¿no? Para mí es como haz de cuenta, es vivir toda mi vida en ese tiempo como en sombras, ¿no? Y el hecho de que hubiera alguien que me prestara atención, que me mirara a los ojos y que se preocupara por lo que yo estaba pensando o sintiendo, es imborrable, ¿no? No se me olvida. O sea, ahí está un ejemplo muy concretito de trascendencia y si le preguntamos al auditorio, estoy seguro que van a encontrar muchos de estos momentos. Siempre hay personas que han trascendido y que han dejado huella en ellos, ¿no? Qué importante esto que dices de te veo, porque yo creo y he conocido muchas personas que ya en edad avanzada y probablemente nunca nadie los había visto a ellos, como a su ser, ¿no? Con esta dignidad de persona que todos valemos lo mismo, o sea, como que siempre los habían visto como un empleado, ¿no? Algo para emplearse. Exacto. Para un fin en una organización. Entonces creo que ahí es cuando despierta el ser humano, ¿no? Así es, así es. Ese momento es fundamental, ¿no? Tiene que haber alguien que nos descubra que somos valiosos, que somos personas, que contamos, ¿no? Ese es fundamental. ¿Y la segunda persona? La segunda persona fue don Lorenzo, de la organización Bimbo, el fundador de Bimbo. Y tengo muy presente aquí en el Camino Real, estaba en un desayuno y mi gerente le dice, don Lorenzo, le presento a Marcial, nuestro jefe de desarrollo en la planta de aquí de Guadalajara. Y es impresionante ese momento porque haz de cuenta que se paró el mundo y me volteé a ver y me da la mano, me mira a los ojos y me dice, no sabe cuánto le agradezco lo que está usted haciendo por la organización. Esto que usted hace es lo más importante para mí. Entonces, ya te imaginarás cómo me quedo yo con eso, ¿no? Dices, wow, yo doy lo que quieras, ¿no? Porque tengo muy claro el por qué, ¿no? Qué importantes son esos momentos, ¿no? Que a veces nosotros los hacemos con otras personas, pero a veces no lo hacemos ni conscientemente, ¿no? Y como a veces puede ser un mensaje positivo, a veces damos mensajes negativos, ¿no? Y entonces estamos trascendiendo para bien o para mal. Así es, ¿no? Así es. Y a mí me encanta escuchar estas historias de don Lorenzo, que incluso ya tenemos otros invitados aquí que también lo han conocido, que me llama la atención cómo él ha sido o tuvo esta congruencia en cierta etapa de su vida donde ya pues todo giraba alrededor de la persona y las personas que lo conocieron pues fueron una réplica de estas creencias, de estos valores y cómo ha ido impactando a muchísimas organizaciones este tema de crear organizaciones plenamente humanas, altamente productivas y socialmente responsables, ¿no? Y me gustaría como para ir cerrando que me platicaras un poquito de cómo mides tu vida. Mira, Clayton Christensen
escribe un libro muy importante en el mundo de los negocios que se llama El dilema del innovador. Ujú. Y, y bueno, después de ese éxito, él en sus clases en Harvard, con sus alumnos, se dedica a estudiar el tema de por qué las empresas fracasan, qué tanto la estrategia del negocio va a funcionar, qué indicios tenemos de que el negocio va en buen camino o no. Entonces, en algún momento de su vida él dice, tenemos que hacer lo mismo con nosotros, con las personas. Tenemos que darnos cuenta de qué estamos haciendo y tener indicadores que nos digan que estamos caminando y que la estrategia es correcta, ¿no? Y entonces él se da cuenta que cada vez que se reúne su generación, cada vez hay más casos de fracaso, ¿no? Problemas de enfermedad, divorcios, problemas de drogas, dependencia, bancarrotas, fraudes, cosas de eso. Y dice, ¿por qué familias tan prominentes, ¿no? Tan bien educadas, tan nobles, se casan con las mejores muchachas? ¿Por qué con el paso de los años fracasan, ¿no? Y entonces de ahí sale la idea de decir, pues vamos estudiando esto, vamos viendo cuáles son los indicadores para saber que estamos caminando en la vida que queremos, ¿no? No sea que caminemos y te des cuenta que te formaste en la fila equivocada, ¿no? O que pusiste la escalera en el lugar equivocado. La mayoría de las personas salimos de la universidad con esa idea de prosperidad, éxito, fama, ingresos, ¿no? Ascensos, etcétera. Y pareciera que eso es una trampa. Tendríamos que replantearnos qué significa el éxito. Entonces, escribe un libro que se llama ¿Cómo medirás tu vida? How will you measure your life? ¿No? Y es maravilloso el libro porque va aplicando todo el rigor de los negocios, lo va aplicando al tema de la vida. Wow. Y entonces llega a decir eso. Al final de cuentas, por lo que él dice, por lo que yo voy a ser juzgado, no es por cuántos empleos, cuántos ingresos, cuántas fábricas, ¿no? Por lo que voy a ser juzgado es por la cantidad de vidas que yo toqué, ¿no? Por lo que yo hice por esas personas. Ahí está la verdadera recompensa, la verdadera felicidad, ¿no? Entonces, mi invitación al auditorio sería, replantéate cuál es tu idea de éxito y ve cuáles son los indicadores que tienes, ¿no? Para saber si estás caminando en la dirección correcta. Wow. Que me encanta esta idea, ¿no? De pues cuánta gente realmente estamos tocando, ¿no? Así es. Y me quedo con esta idea de poner nuestros indicadores, ¿no? Así es. Y un buen indicador es la plenitud, el gozo, ¿no? Eso de cómo te vas a acostar a tu cama, ¿no? Después de la jornada de trabajo, donde dices, hice algo que valió la pena. Padrísimo. Y si pudieras sintetizar en 3 tips de cómo crear organizaciones pues mayormente humanas, más productivas y socialmente responsables, de todo lo que hemos venido hablando, así puntualmente, ¿cuáles te gustaría compartirnos? Para que las personas aparezcan, es preciso que tú aparezcas. Es necesario que muestres tu humanidad, ¿no? El ser humano humaniza la organización a partir de atreverse a ser humano, ¿no? Como verbo, ¿no? No como sustantivo. Entonces, y esta parte de apostar a que en el mundo complejo que nos toca vivir, estamos perfectamente equipados para responder a estos retos, ¿sí? Si tú confías en tu sabiduría, en tu intuición, ¿no? En lo que tú sabes dentro de ti que la vida te pide hacer, vas en caballo de hacienda. Buenísimo. Si hoy colgaras los tenis, Marcial, es decir, te tocara trascender de este mundo y te dieran la oportunidad de regresar 5 minutos
¿cuál sería ese mensaje que nos darías? Yo diría aprovecha tu día, ¿no? Aprovecha tu vida. O sea, no te entretengas, ¿no? O sea, disfruta, ¿no?, cada momento que estás haciendo, ¿no?, para desplegar lo que tú tienes para dar. Básicamente sería eso. Padrísimo, me encanta. Por ahí nos recomendaste un par de libros. No sé si tengas algún otro libro, algún otro podcast, video que nos quisieras recomendar. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, está mi página de internet, mi sitio web, que se llama se llama organizacioneshumanas.org. Ahí estoy tratando de subir, pues, ejemplos, casos, metodologías, todo lo que voy encontrando. La otra parte es el podcast de autogestión con Pancho Mora. Lo van a encontrar en Spotify, así muy simple. Autogestión, Pancho Mora. Ese podcast vale oro, tiene más de 160 entrevistas con directivos de este tipo de empresas que te estoy diciendo, ¿no? O sea, es muy interesante oír empresarios de todo el mundo participando desde el corazón de su experiencia de cómo se crea este tipo de organizaciones. La otra gran recomendación sería, este libro en concreto se llama Autogestión y es Alejo Ecube. Lo pueden encontrar en Amazon. Es un caso maravilloso de cómo un directivo joven, ¿no?, encuentra por intuición, ¿no?, este camino para crear esta organización maravillosa, ¿no? Él dice, le iba a titular a mi libro Autogestión por Intuición. Y me dijeron, no, eso no tiene, no es no es tan sexy. Sí, tan sexy. Entonces lo dejó en autogestión. Pero toda la experiencia de su vivencia y de lo que va viviendo con sus colaboradores, de cómo van dando con el camino, es maravilloso, y la lección es esa: se llega por intuición, no es por gran sabiduría y por darle vuelo a la razón. Me encanta la intuición, y de hecho hay estudios, ¿no?, que han demostrado que el corazón es el segundo cerebro, ¿no?, que sí tiene neuronas y controla toda una red neuronal con otros órganos, pero más allá de eso, toma mejores decisiones que la razón. Lo han comprobado científicamente. Entonces, la moraleja que nos llevamos es: hagámosle caso al corazón, a la intuición. Así es. Y aprendamos a conectarla con la razón, ¿no?, que es importante esa sincronicidad. Marcial, pues ha sido un placer el tenerte hoy aquí en este primer episodio de Líderes Trascendentes. Los invitamos a que nos sigan acompañando, nos sigan, compartan este episodio si les gustó, y que nos sigan acompañando en los que vendrán. Nos pueden también seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en varias redes sociales. Una estamos como la empresa como Happy Place to Work, con la abreviación HP2W. O a mí en lo personal me encuentran como Ro Padillana en distintas redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias, Marcial. Un gusto. Al contrario, es un honor. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad para trascender, ¿no? Para invitar a la gente y recordarle esta parte de la humanización y cómo el mundo está esperando por ellos, ¿no? Hace falta humanizar las organizaciones. Muchísimas gracias. Y pues aquí seguimos en contacto. Muchas gracias en Líderes Trascendentes.